que usted ha escuchado, con la vara que tú midas, serás medido. Incluso uno cuando está en la universidad y cuando ve esos grandes eruditos, filósofos, esos grandes científicos, cuando sabe aquello que existe la ley de la compensación, que es exactamente la ley que Jesús nuestro Señor nos dijo: con la vara que tú midas serás medido. Eso se cumple al pie de la letra. ¿Cuándo una persona puede salir de esa ley que se cumple? Cuando haga un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Pero que se vea que está arrepentido realmente de lo que hizo. Pero que se vea que se convierte de toda esa maldad, de esos malos pensamientos, de todas esas malas palabras, de todos esos malos deseos, que se vea que está realmente arrepentido. Por eso, hijos, aquí nos toca en este momento, Padre, ¿qué hacer? Pues le tengo que decir, hijos, después de todo esto que Dios nos ha permitido meditar, profetizar en nombre del Señor, porque hemos profetizado en esta parroquia. Entonces, tengo que decirles que ya llegamos al punto, aquel que yo le decía, que estamos entre que tenemos que decidir entre el bien y el mal. Entre bien y el mal. Tenemos que decidir entre el bien y el mal. Y llegamos totalmente a ese punto en la humanidad. Llegamos al punto de que exactamente tenemos que saber y tenemos que decidir nosotros, pero iluminados por la palabra de Dios. Iluminados por esa palabra, por la palabra del Señor, entonces nos estamos allí uniendo y poder entender qué tenemos que hacer. Entonces, hoy tenemos que decirlo como dice el Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy tenemos que decir eso para la gloria de Dios, pero tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. No la voluntad de los hombres, sino cuál es la voluntad que Dios realmente tiene, hijos. Y en esa voluntad que Dios realmente tiene, entonces hoy el Señor nos ilumina con la carta de San Pablo a los Corintios, para que nos demos cuenta la situación que tuvo que pasar San Pablo con esta población, una población que había idolatría, una población que había desorden, que había brujería, que había hechicería, que habían invocaciones malignas, una población que era muy pocos los que creían en Dios, una población donde reinaba el imperio romano y donde había toda esa serie de desórdenes, que es casualmente lo que estamos viendo actualmente en el mundo entero, que es lo que estamos viendo actualmente en Venezuela, que es lo que estamos viendo por estas calles, por esta frontera. Pues el Señor hoy nos ilustra cómo tuvo que hacer San Pablo para lograr el arrepentimiento, la conversión, para lograr el arrepentimiento y la conversión, para que así pudiésemos nosotros alcanzar, y él alcanzar la conversión de Corinto. Entonces, ante esto, por eso existe la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Incluso nos habla que un tiempo el mismo comunidad de Corinto quiso reírse
y burlarse de la Santa Eucaristía. Quiso reírse y burlarse de las cosas de Dios, los preceptos de Dios, igual como hoy algunos lo están haciendo. Y entonces tenemos que acudir a escuchar lo que dice el patrono de nuestro municipio, San Juan Bautista, y que nos dice con claridad que no vayamos a perder el verdadero sentido de nuestra fe. Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Que no se nos vaya a perder esa verdad de fe que tenemos que vivir. Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que escuchemos con atención para que no nos dejemos confundir de aquellos que quieren confundirlos a ustedes, que quieren confundir al pueblo, que no nos podemos dejar confundir, que no le podemos creer a sus mentiras, que no le podemos creer a sus maldades, que estemos claros que lo que tenemos que hacer en la vida es lo que manda Dios, es lo que nos dice Jesús nuestro Señor en el Santo Evangelio. San Juan Bautista, para que usted y yo nos afiancemos en la fe, dice que vio en Jesús, dijo, vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús nuestro Señor. Yo no lo conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel a quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Dice San Juan Bautista, pues yo lo vi. San Juan Bautista es testigo que vio bajar el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo para decirnos que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, y para que usted y yo no nos dejemos engañar más por aquellos que quieren confundir. Yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y allí, entonces, Dios nos lleva a que busquemos qué hizo Dios cuando la situación era difícil. ¿Qué hizo Dios? Como ejemplo iluminó a San Pablo para convertir a los corintios. ¿Qué hizo Dios para en el tiempo que la Iglesia Católica fue perseguida? Y entonces Dios siempre nos ha dejado una enseñanza infalible que quiero que usted y yo la recordemos, hijo. ¿Y qué tenemos que hacer en estos momentos, hijos? ¿Cómo hacer en este momento en que todo, absolutamente todo está difícil, Padre? ¿Cómo hacer incluso hasta estas pandemias que hemos visto que hasta usted no se escapa de las pandemias? ¿Qué hacer, Padre? Y entonces tengo que decir que tenemos que hacer lo que dijo, iluminó a Dios a través de nuestra Iglesia Católica. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda a través del Papa Francisco qué es lo que usted y yo tenemos que hacer en este momento, en esta circunstancia. Usted que no le alcanza el dinero que tiene para trabajar, que no le alcanza para el mercado, que no alcanza nada, que hay muchos problemas, que hay necesidades, ¿qué hacer? Y fíjense que la orientación de Dios es una orientación llena de poder, llena del poder de la palabra de Dios, que es penetrante, y que usted lo único y yo que tenemos que hacer es afianzarnos, agarrarnos duro de esas enseñanzas
que Dios nos ofrece hasta su palabra para poder entender que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos dice y nos recuerda que en el tiempo en que se perseguía la Iglesia Católica, en el tiempo que te tenía que celebrar la Eucaristía en catacumbas, que cuando se celebraba la catacumba había tanto poder en la celebración de la Eucaristía, manifestado por todos los que se unían a celebrar la Santa Eucaristía. ¿Y cómo lo hacían ellos? Primer momento. Y dice así, para que no olvidemos lo que tenemos que volver a empezar a practicar. Dedicar momentos detenidos de adoración a Jesús nuestro Señor. ¿Dónde agarraba fuerzas nuestros primeros cristianos en la crisis? Porque ellos vivieron una crisis peor que nosotros, que hasta los llevaban a martirizar, que hasta Nerón, el emperador romano, se asustó en un martirio que hizo a los católicos, que en lugar de ellos estar angustiados, lo que hacían es cantar y alabar al Señor y orarle al Señor, y eso le paró el vello de la piel a ese emperador sanguinario que hizo mucho daño a la Iglesia Católica. ¿Cómo agarraban ellos? Ellos agarraban fuerza porque dedicaban momentos de adoración al Señor. Es decir, que ellos venían a la adoración del Señor en el Santísimo Sacramento. Que ellos venían a adorar al Señor en la Santa Eucaristía, que es el sacramento culmen de nuestra fe. Que ellos venían a adorar al Señor allá en el Santísimo. Por eso colocamos esas bancas que le agradecemos a los niños de primera comunión y a los fieles de ese año, que compramos esas banquitas para que hubiera esa intimidad frente a la capilla del Santísimo. Y aquí hoy el Espíritu Santo, a través del Papa Francisco, nos está recordando que tenemos que volver a esos momentos detenidos de adoración, hijos. El que viene a adorar al Señor sale fortalecido, hijos. Sale con ánimo, sale con entusiasmo, sale con luces para enfrentar la situación que se le presente, hijos. Y eso es lo que nos dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. ¿Y dónde está eso, Paz? En el numeral 262, ahí está esa explicación. Y no basta, no hacían ellos tan solo eso, donde ellos agarraban fuerza, energía. Ellos, para que todo le rindiera, para que todo le alcanzara, hacían esa adoración. Y dentro de la oración recibían los sacramentos. Los sacramentos no los instituyó Jesucristo de adorno, es para que reciban el sacramento de bautismo los niños o las personas que no lo hayan recibido. El sacramento de la confirmación, como algunos muchachos ahorita el 11 de febrero lo van a recibir, y ustedes que lo han recibido. El sacramento de la penitencia, confesión, la comunión, la unción de los enfermos. Al enfermo no hay que esperar que esté muriendo para que el sacerdote vaya a visitarlo, lo vaya a bendecir, lo vaya a ungir. Es un error que se ha cometido en muchos, no. Al enfermo hay que visitar. El hecho que el sacerdote visite a un enfermo no significa que ya se va a morir. Eso es una equivocación que estamos cometiendo, ¿no? El sacerdote necesita visitar al enfermo, sea niño, sea joven, sea hombre, sea mujer, necesita visitar para que él lo unja con ese óleo que le da fortaleza para su salud del alma y del cuerpo. El sacramento del orden sacerdotal, por eso hay que orar por los sacerdotes y por los que aspiran a llegar al sacerdocio, hijos. El sacramento del matrimonio,
para que entendamos sobre ese sacramento del matrimonio. Un segundo paso que hacían nuestros cristianos católicos, y que eso tenemos que hacerlo nosotros nuevamente en este tiempo, en esta frontera llena de problemas, y que algunos no quieren trabajar y quieren vivir alas, con la marca alas, ¿no? A las costillas de otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? También dedicar encuentro orante con la palabra de Dios. Agarrar la Biblia católica y hacer encuentro orante con la palabra. Padre, yo no tengo Biblia. Se lo facilito más todavía, hijos. Consígase el librito de la palabra de Dios del mes y ahí tiene usted la Biblia. Todos los días usted tiene la lectura de la Biblia que celebra la Iglesia Católica todos los días. ¿Y cómo hago, Padre? Querido papá, querida mamá, querida familia, querida iglesia, ¿qué hacer? Nos sentamos en familia. Se sienta el papá, se sienta la mamá, se sientan los hijos, se sienta el abuelo, los tíos, los que estén en la casa. Y todos comparten la palabra de Dios. ¿Y para qué me sirve esa palabra de Dios? Por ejemplo, hoy la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que reconocer en Jesús que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no nos dejemos meter gato por liebre. Que nos agarremos duro a orar así. Cuando usted se agarra porque sabe que eso es lo que tiene que hacer fuerte allí, a pedirle al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nuestros cristianos católicos en esos momentos de crisis, porque a ellos también les pasaba igual que a nosotros, esto también les escaseaba. ¿Y quién era el que le daba la comidita? Dios le daba todo lo que a ellos les hacía falta. Y ellos unos se reunían, compartían la palabra de Dios, veían qué están haciendo bien de acuerdo a la palabra de Dios y qué no están haciendo bien. Veía si el esposo estaba cumpliendo, si el papá estaba cumpliendo, si la mamá estaba cumpliendo, si los hijos estaban cumpliendo, y todos hacían mutua corrección, de manera que se iba produciendo un crecimiento espiritual y una fe viva en aquellas personas. Y ahí agarraban fuerza y encontraban solución a todos los problemas que se les presentaban. Un encuentro con la palabra de Dios. Y en ese encuentro orante con la palabra de Dios, que no nos falte, ¿qué? El Santo Rosario. ¿Y qué? Hey, Padre, pero el Santo Rosario no, es la palabra de Dios convertida en oración. Porque meditar el rosario es meditar la vida, pasión, muerte, gloria y evangelización, misterio de luz de Jesucristo nuestro Señor. Y eso ellos hacían, hijos. Y hacían un tercer momento para ellos agarrar fuerzas, porque recuerde que muchos de ellos eran llevados al Coliseo de Roma, y ahí ante la presencia del emperador y de muchos romanos veían cómo los leones se comían en carne viva a los cristianos católicos. ¿Y dónde ellos agarraban esa fuerza, Padre? De lo que le estoy diciendo. Que con eso hoy el Señor nos está diciendo a esta frontera, ¿dónde es que tenemos que agarrar fuerza? ¿Dónde es que tenemos que agarrar fuerza? Ustedes y yo. Y había un tercer momento de ellos. Tenían un diálogo sincero con el Señor. Entonces, hoy el Espíritu Santo nos está diciendo la importancia de la visita al Santísimo, hijos.
La importancia personal de la visita al Santísimo. La importancia de que usted todos los días se levante y le dedique un rato de oración. Queridos jóvenes, escuchen esto porque sé que esto es nuevo para ustedes. Queridos jóvenes, es necesario dedicarle todos los días un rato de oración al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor me lo ilumine, para que el Señor le avive esos carismas que Dios le ha dado, para que el Señor no lo deje que si se le acerca un tiburón o una tiburona, a querérmelos confundir, querérmelos desviar de camino. Con esa oración que usted mantenga constante, se le puede acercar quien sea, pero ustedes no lo van a engañar. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos. Y cómo también puede hacer un diálogo sincero frente al Santísimo, visitándolo todos los días. En mi casa, allá en ese rinconcito que preparé, donde está el Santo Cristo, donde está la Virgen, donde está la imagen del Señor, ¿verdad? Que le coloco su velita mientras oro, ¿no? La vela la enciendo mientras oro. Cuando termine, por prudencia tengo que apagarla. Ahí son los momentos sinceros que usted tiene con el Señor. ¿Y cómo voy a confirmar? Con la palabra orante que usted haya hecho ese día, hijos. Y así nuestra iglesia católica se fortalecía, enfrentaba todos esos peligros que se le presentaban, vencían obstáculos, producían miedo con la oración. Dice la historia de la iglesia que hasta las catacumbas temblaban cuando se unían a celebrar la Eucaristía, cosa que si nosotros volviésemos a los mismos, a mí no me extrañaría que si su oración es tan fuerte y nos unimos en oración, a mí no me extrañaría que tiemblen las columnas de este templo viendo la fuerza y el poder del Señor. Porque eso sucedía en el tiempo de la persecución de la Iglesia Católica. Eso es lo que tenemos que hacer en esta crisis, hijo. Y fíjate que nosotros lo hemos demostrado en esta parroquia. Nunca algunos no nos han querido prestar atención y han comprobado que nosotros hemos tenido razón en lo que hemos dicho. Y muchos le han visto el queso a la tostada, que sí es verdad que tenemos que unir en oración. También dice el Espíritu Santo, hoy nos está dando la lección completa del Espíritu Santo, a través del Papa Francisco, a través de la Iglesia Católica. También dice el Espíritu Santo que si alguno de los que me está escuchando, o alguno de los que me está viendo, o los que ustedes están aquí sentados, que de repente no quieren prestar atención a este consejo divino del Señor, escuche también lo que dice que si no prestamos atención, dice, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Primer fenómeno, todo lo que hagamos no tendrá sentido si yo no quiero prestar atención a esto que le estamos diciendo. Segundo momento, dice, nos debilitaremos por el cansancio y las dificultades. O sea, no oramos, no adoramos al Señor, no venimos a misa, no nos confesamos, no creemos en los sacramentos, no oramos con su palabra, no oramos el Santo Rosario, no cumple usted, esposa, con su deber de esposo, incluso atendiendo bien a su esposo. Dice que nos debilitaremos de cansancio, por el cansancio y las dificultades. O sea, que llegará el momento, como ahorita está pasando con algunos hogares, se están autodestruyendo, hijos. Se están desintegrando. Ustedes ya saben, ustedes ya los han visto. Es por esto, hijos, es por esto. Porque no quieren escuchar. Dice un tercer momento,
si no le presta atención, dice el Espíritu Santo, a través, que dice aquí, dice el Espíritu Santo, que se apagará el fervor, es decir, se acabará la fe. Y al acabarse la fe, fácilmente los grupos diabólicos y que se están dedicando al satanismo y los que le sirven al diablo, los arrastrarán a la perdición. ¿Por qué? Porque ya no tienen fe. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Prestarle atención a esto. Prestarle atención a la adoración al Santísimo, a la adoración del Señor en la Eucaristía, a creer en los sacramentos, a hacer la voluntad de Dios, a orar el Santo Rosario, a agarrar la Biblia y convertirla en palabra orante, que todos los de la familia aprendamos. Todos, para que todos nos vayamos nutriendo, desde los niños hasta los grandes. Luego, prestarle atención al diálogo sincero con el Señor. Porque si no hacemos esto, vuelvo a repetirlo, que nos vamos a quedar sin nada. Todo lo que hagamos no le tendremos sentido. Nos ganará el cansancio, las dificultades y se apagará la fe. Hijos, y entonces entenderemos por qué San Juan Bautista, con mucho acierto, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así lo que tenemos que hacer estos días. Es esto lo que tenemos que hacer en esta frontera, Padre. Imagínense que estemos orando constantemente, estamos implorando la bendición de Dios. Imagínense cuando empiece Dios a derramar las bendiciones, ¿será que comenzará a solucionarse nuestros problemas? Entonces, hijos, con esto los dejo. El que tenga oídos para oír, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy encomendamos a todos los profesores, esos grandes maestros de nuestras escuelas, esos grandes profesores de nuestro liceo, de universidad, los encomendamos en este día tan especial, 15 de enero, Día del Profesor. Decimos todos: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Orando a Dios Todopoderoso, invoquemos a nuestros hermanos, a Cristo, Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, se compadece de todas nuestras dolencias. Pidámosle a Dios, pidámosle por los profesores hoy en su día, pidamos para que Dios los bendiga mucho en su gran labor que ellos hacen allí en las aulas. También pidamos por nuestras fiestas patronales, por la venida del obispo, el día de hoy, día de los profesores, día del maestro, día de la maestra, que encomendemos a Dios Todopoderoso a ellos. Y también pedimos a Dios por estas fiestas patronales, por esa misa crismal que se nos avecina, para bendición de esta frontera, y también por la Semana Santa, porque hasta el sábado, tan pronto se celebre la misa crismal, ya el domingo siguiente, el día domingo, ya es Domingo de Ramos. Ya entramos en Semana Santa. Entonces, por eso estamos en esta
corriendo nosotros como parroquia ante esta situación. Digamos todos, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Para que la Iglesia viva según el Espíritu de Dios y lleve la palabra de salvación a todas partes. Oremos. Ilumínanos, Señor. Para que todos los pastores de la Iglesia hagan presente a Cristo con la vida, su ministerio y su testimonio vivo de las realidades eternas. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor. Para que los gobernantes, responsables administrativos colaboren con el proyecto divino de justicia, libertad, paz y vida digna para todos. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor. Para que las familias cristianas, los misioneros y los formadores religiosos vivan y den valientemente a conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor. Para que los bautizados, conscientes de nuestra vocación y misión, entendamos lo que significa pertenecer a un pueblo profético, real y sacerdotal. Oremos al Señor. Ilumínanos, Señor. También pedimos a Dios Todopoderoso por Andrea Cárdenas, Romelia Montañez, la familia Mejía Barrera, Ramón Guevara, Ana Tamayo. Cúbrenos, Señor, con tu preciosa sangre, cubre a toda Venezuela, cubre a toda esta frontera, séllanos, libéranos de todos estos peligros. Y ante esta crisis que tenemos, Señor, ayuda a esta parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Tenemos esta crisis económica y por eso tenemos que hacer estas cosas, rifas, puesto de verdad no estamos en condiciones para asumir altos gastos de la misa crismal por la situación crítica que vivimos. Todo esto, Señor, lo colocamos ante tu presencia. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Por todos los maestros y maestras, profesores, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor. Que Dios lo bendiga siempre por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Continuamos la Santa Eucaristía, hijo. Nos podemos sentar. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor y sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor y sacrificio. Bendito sea el Señor del universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que nos levanta de la ciudad. Y ahora te presentamos el sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre el Señor. Como ofrenda viva ante tu altar, pues para adorar fue que yo nací. Haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Bendito sea el Señor, Y Dios que del universo, cada por este vino, día fruto de la vida, el trabajo del hombre. pueda más Decimos a tu y generosidad y ahora te presentamos el ser para nosotros bebida de más salvación.